Muchas gracias a todos los presentes. Yo creo que es una fiesta tener mezclado digamos, la familia de CEPREDE con la familia de ESPUN, tener la presencia de Nicola en representación de la Comisión Europea y de ESPUN, tener también al JRC, a la OCDE. A ver, yo pensaba, Emilio Fontela, Antonio Pulido estarían muy orgullosos, seguro que se lo están pasando muy bien, ¿no? Creo que es una suerte. También es una suerte que vosotros ayer, por la parte de la Junta, habéis hecho, digamos, la reflexión general sobre el estado de la economía internacional, nacional, con el formato habitual, y nosotros aquí discutíamos sobre estos flujos nuevos que, gracias a Dios, están ahora a disponibilidad de todos. Y ahora lo que queríamos era sintetizar un poco el esfuerzo que hicimos de generar escenarios. Claro, aunque tenemos una hora para ello, no tenemos tiempo para contar todos los escenarios y voy a contar, digamos, yo creo lo más relevante actualmente, ¿no? Todo lo que voy a presentar, lógicamente, no lo he hecho yo en solitario, lo hemos hecho todo el equipo, Julián, Miguel Ángel, Santiago. Bueno, simplemente hablo como portavoz de todo CEPREDE, ¿no? He dividido la presentación en dos, por dos motivos. Primero, porque por hacer justicia al proyecto ESPUN, lógicamente tenía que explicar lo que hemos hecho en el proyecto ESPUN. Pero luego, como algunos de vosotros también habéis escuchado parte de esa presentación en distintos lugares donde la hemos ido presentando según íbamos teniendo los resultados, pensaba que era necesario dar un poco de valor. Y en esta primera parte de la presentación lo que voy a hacer es resumir los dos principales escenarios relevantes a día de hoy, que era básicamente el shock del COVID y cómo podrían influir sobre las economías europeas los fondos Next Generation. Y sobre esa capa vamos a contar cómo veíamos en abril que podía influir la recién iniciada guerra entre Rusia y Ucrania. Con eso llegamos a una visión sintética, que la compartimos en la Junta en mayo, en ESPUN lo hicimos también en Lille, pero ahora lo vamos a resumir para saber dónde estamos, qué decíamos en abril. Y luego en la segunda parte de la presentación es donde digo, bueno, ¿y qué ha pasado desde abril? Lo que supusimos en ese momento tenía lógica. ¿Qué está pasando? Entonces ahí la idea es básicamente hacer un ex post, pero interim ex post análisis, dónde estamos y qué nos queda por recorrer, porque no hemos cubierto todavía ese primer año que se refería a las simulaciones que hacíamos. Y nos vamos a centrar en el GDP, en la inflación, y nos vamos a centrar un poco en indicadores nuevos que han surgido en el tema de trade. Y ahí el énfasis es no solo dar resultados, sino ofreceros datos que hay, que se están haciendo, que no había antes y que es muy importante que los tengamos en la agenda si queremos ir entendiendo qué va a pasar. Y luego apuntar algunas reflexiones generales, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que hicimos en este ámbito de los escenarios? Aquí tenéis todos los logos de las instituciones que participamos. Aquí sí, José Antonio siempre me tira de las orejas, pones el logo antiguo, aquí he puesto el bueno. Pues ayer explicábamos que uno de los principales aportes del proyecto era la actualización y extensión de las tablas input-output EU-Regio 2017 basadas o desarrolladas en colaboración con el JRC de la Comisión Europea, que es el ejercicio, es digamos el framework más potente que hay ahora mismo a nivel europeo para hacer análisis territorial y sectorial al mismo tiempo. Bien, nosotros ahí, más allá de la estimación de los flujos origen-destino para toda Europa, incluyendo la Unión Europea 27, Reino Unido, Islandia, Noruega y Suiza, más allá de eso actualizamos estas tablas input-output y a partir de las tablas hicimos simulaciones. Se hicieron básicamente simulaciones para considerar el efecto económico del European Green Deal, la descarbonización de Europa. New Globalization lo utilizamos en ese momento como un eufemismo. Fijaros cómo han cambiado las cosas. No queríamos hablar de proteccionismo. Bueno, ahora, quien no hable de proteccionismo a las claras tiene un problema. Pero hace un año no nos atrevíamos a hablar de
y usábamos New Globalization. The economic impact of COVID, es decir, el impacto del COVID, luego cómo podía impactar a los Next Generation y el impacto de Ucrania. Y nos vamos a centrar aquí, aunque en el anexo tenemos más información, pero no me va a dar tiempo, lo dejo para discusión. Bien, en el tema del COVID, seré sintético. Venimos del shock más importante que hemos tenido yo diría en todo el mundo, pero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, voy a hablar de cosas serias y a lo mejor soy un poco dramático, pero me pido perdón ya, ¿vale? Y los que estamos aquí nos hemos salvado. Hay mucha gente que se ha quedado en el camino, ha sido muy dramático, y en la economía, en términos de economía, lo mismo. Pero el shock ha sido brutal, brutal. Y se nos pasa porque, como nos hemos vacunado y no nos hemos muerto, pensamos que, bueno, no, ha sido brutal. Y eso es lo primero que quiero mandar el mensaje es, en España la caída del PIB fue del -10, es decir, 6 veces más del -4 que tuvimos con la crisis del 2008. Y de la crisis del 2008 hemos tardado 10 años en recuperarnos. Es decir, ese punto 10 versus 4 es fundamental. Los Next Generation es el paquete de medidas también más grande que se ha acordado a nivel europeo en toda la historia. ¿Por qué? Porque está a la medida del shock que hemos sufrido. Pero es un paquete especial, porque responde un poco a una óptica nueva en la Unión Europea de política sectorial, que hasta política sectorial o política industrial. Tiene un componente territorial, lógicamente, pero es principalmente sectorial. Y se pone el énfasis principalmente en el ámbito digital y en el ámbito green y, digamos, fortalecer la resiliencia económica. Bien, nosotros lo que queremos es usar las tablas input-output del 2017 para simular ese efecto. Primero vamos a simular un efecto negativo, porque aunque no nos lo creamos, en abril no sabíamos todavía a nivel regional cómo había impactado el COVID. Había pasado casi un año entero y no lo sabíamos. De hecho, a día de hoy todavía no lo sabemos por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Entonces, es necesario simularlo. Entonces, primero simulamos el efecto negativo para saber, por el lado de la oferta y de la demanda, a cada nivel sectorial y para cada región de Europa, cuánto ha impactado en el 2020 el COVID. Y luego vamos a hacer un ejercicio, digamos, de simulación, no de predicción, de qué ocurriría si los fondos Next Generation los distribuimos territorialmente y sectorialmente según 3 criterios arquetípicos, digamos, para fomentar el debate político. Porque, lógicamente, todavía estamos esperando gran parte de esos fondos. Y los que llegan, tenemos un lío importante, en este país al menos, para ver cómo los gastamos. Bien. Es decir, no estamos intentando predecir, estamos intentando el what if. ¿Qué haríamos si pusiéramos los dineros aquí o allí? Bien, una reflexión importante porque, como hemos oído de todo y en este país tenemos un sesgo territorial en todo, pensamos que los fondos Next Generation son unos fondos de cohesión plus y no lo son. Desde luego, los países del norte no han querido que lo fueran y eso es el primer mensaje que quiero transmitir. Los fondos europeos se diseñan en torno a estos pilares. Hay una obligación de destinar un porcentaje muy elevado y fijo a los Green Transitions y a Digital, y luego digamos, el eje de la cohesión estrictamente como tal es solo uno de los ejes. Lógicamente, luego los países, dentro de esas restricciones, han ido haciendo sus propuestas dentro de los programas de resiliencia y de recuperación, y cada uno ha ido tomando posiciones como en una especie de juego abierto de competencia. Bien. Luego también es interesante ver lo único que está fijo, aparte de las reglas del juego, es qué máximo de fondos Next Generation le toca a cada país. Y ahí se ha utilizado una fórmula que incorporaba la renta per cápita, es decir, la inversa de la renta per cápita, es decir, había un cierto sesgo pro cohesión, el más pobre recibe más, y luego se incorporaba el daño sufrido por la crisis, es decir, la caída del 2020 en términos de PIB y en términos de empleo era uno de los factores. Eso, puesto en renta per cápita versus Next Generation relative to the GDP, lo que vemos es que efectivamente hay un sesgo, el más pobre recibe más. Pero además es que los más pobres han sufrido más el COVID en general, por lo menos los países del Mediterráneo, Italia, España y también algunos países del este. Y aquí veis el tamaño del GDP, es decir, esa relación es claramente negativa.
Bien, eso es lo único que sabemos. Y ahora cada país lo distribuye con unos criterios sectoriales y supuestamente, por lo menos en los países donde los territorios gestionan una gran cantidad del sector público, del gasto público, también con unas tuberías o unos andamiajes territoriales, ¿vale? Bien, entonces nosotros aquí lo primero calculamos ese shock negativo, básicamente cogemos las tablas input-output y a partir de lo que las tablas input-output nos dicen que es la economía europea y sectorial y regional, hacemos la distribución sabiendo cuánto ha caído cada PIB nacional en el 2020, llegamos a una cifra de cuánto ha caído cada valor añadido y cada región en Europa en el 2020. Ese es el shock negativo. Vale. Ahora, ¿cuál es el shock positivo? Pues como no sabemos más que cuánto es el máximo de de fondos que le llegará a cada país, cogemos ese total y lo distribuimos según 3 criterios. Que son los 3 criterios que en una discusión abierta entre nosotros, incluso reflexionando con el JRC, diríamos, ¿qué va a ocurrir? Pues el primero es el statu quo. ¿Qué va a ocurrir? Que el dinero va a ir a quien habitualmente lo maneja. Es decir, no va a haber una transformación radical de la economía, por lo menos no en el corto plazo. Las regiones más potentes y los sectores más potentes, al final, las empresas más potentes serán las que serán capaces de captar esos fondos. Bien, pues entonces usamos la tabla input-output del 2017 para decir, según el peso específico de cada sector y cada región en el vector de inversiones, porque asumimos que los flujos van a inversión, según esa estructura ya tenemos la distribución. Simplemente es un cambio de nivel en esos sectores y en esas regiones. Pero no esperamos una transformación económica. Luego hay una segunda opción que es el damage restitution. Si estos fondos eran para salir del agujero del COVID, suponemos que vamos a distribuirlos territorialmente y sectorialmente, sobre todo territorialmente, dentro de cada país, según un criterio parecido al que la Comisión Europea ha pactado con los países, con esa fórmula que básicamente le da más a quien más ha sufrido. Y ese le llamamos damage restitution. Y luego el tercero es decir, no, vamos a ponernos en el lado de digamos, los países frugales, los que han impuesto que esto sea una política industrial, sectorial, y que esto vaya de crecer más, no de crecer en territorios pobres, ni tampoco necesariamente restituir donde ha habido heridas. Vamos a crecer más. Luego ese crecimiento ya lo repartiremos, pero vamos a crecer más. Europa o cambia o se queda fuera. Y entonces, con eso, el criterio es puramente sectorial. Entonces, vamos a creernos que, efectivamente, el dinero va a ir a Green, va a ir a Resilience y va a ir a Digital. Y entonces, aquí lo que hacemos es coger el reparto sectorial y con ese reparto sectorial ligamos cada pilar a los sectores que ejecutan esos pilares y el resultado territorial sale como resultado. Pero lo que manda es el sector, no el territorio. Vale. Entonces, ¿cuál es el impacto del COVID según nuestros resultados? El dato nacional es cierto, es conocido, el territorial no. O sea que los bloques es lo que es, esto es dato. Pues claro, es un poco lo que hoy os voy a contar es como el mapa del tiempo. Ha venido una borrasca terrible por aquí, ¿vale? Pues la borrasca ha dejado rayos y centellas en 2 países. Casualmente, ¿por qué? Porque empezó en Milán el asunto y luego se pasó a... Y eso nos hizo ir por detrás. Bueno, no me voy a meter ahí, ya lo sabéis todos. El impacto fue por aquí. Luego vemos daños en las regiones, en los países que estaban más dependientes de la movilidad y del turismo. O sea, que tiene una lógica también que la borrasca haya venido de sur a este, ¿vale? Pero aquí no vemos especial daño. Es muy importante porque luego os voy a contar la tormenta de invierno. Esta es la tormenta de verano, ¿vale? Ese es el impacto. Bueno, el reparto de fondos. Los bloques también son conocidos, es decir, sabemos a cada país cuánto le va a tocar como máximo. Asumimos que todo el mundo se va a gastar el dinero. Es mucha hipótesis, pero... Entonces, en el statu quo parece que todo es igual. Yo os animo, por lo menos, a que cada uno se fije en su país. Si nos fijamos en España, en el statu quo, los ricos salen ganando. ¿Por qué? Porque los ricos van a absorber más. ¿Dónde están las constructoras que hacen green? ¿Dónde están las consultoras que hacen digital? ¿Dónde están las financieras que financian? Pues Madrid, Barcelona, eso te marca.
Desde el punto de vista de damage restitution, la visión es un poco diferente. ¿Quién ha sido más dañado? Pues Canarias, aparece allí, Canarias, las costas, las regiones con una renta per cápita más baja. Esas serían las que más recibirían. Aquí Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra no van a aparecer como grandes receptores de fondos relativos, ¿vale? Si nos creemos el sesgo de los frugales, es decir, hacemos una política realmente industrial, el dinero realmente se lo damos a quien puede hacer crecer más, según la teoría que hay detrás de los fondos, nuevamente la mayor percepción de fondos va a ser en Madrid, en Cataluña, en País Vasco, en Navarra. Es decir, va a ser anticohesión. Este y este son anticohesión. Este es procohesión. Y aquí si aquí sacamos el debate, habría posiciones tantas como personas. ¿Dónde debemos poner el dinero? Vale. Si lo mezclamos el efecto negativo con el efecto positivo, lo primero que os diría es ¿qué color veis aquí? ¿Más verde o más naranja-rojo? Más naranja-rojo. Bueno, pues el verde es el efecto neto que nos sale de la simulación es positivo. Es decir, los fondos Next Generation son capaces de cubrir la caída del PIB que generó la tormenta de verano. Ahora bien, si veis más naranjas y rojos, en general, es que los Next Generation nos van a aliviar, pero no nos van a sacar de eso de menos 10, ese menos 7, ese menos 5 que hemos tenido en el 2020. Desde luego no inmediatamente, o no por sí solos, ¿vale? Pero también vais a ver cambios de colores. O sea, aquí, por ejemplo, con el statu quo y el future growth, vais a ver que Madrid, por ejemplo, sale más amarillo que aquí, en el damage restitution. Madrid sale poco, o País Vasco o Cataluña sale poco aliviado por los Next Generation si el sesgo de reparto es con una territorialidad pro cohesión. Es decir, quien sufrió se lo lleva. Si el turismo está en Canarias, en Valencia, en Baleares y van a tener más participación en el pastel, otros sitios. Pero como seguramente esto no vaya a ocurrir, sino ocurrirá esto o esto, pues el mensaje es claro, ¿no? Bien, conclusiones. Los fondos Next Generation en sí mismos, centrándonos en los grants, no son suficientes para cubrir, en general, el gran shock negativo del COVID. Muchas regiones son netamente negativas en cuanto a sus resultados, solo con estas matemáticas, que no son todas. Pero el shock negativo sí es seguro, el positivo estamos siendo optimistas. Y luego hay heterogeneidad. Y esa heterogeneidad es conflicto político, social, y tenemos que decidir, ¿no? Pero bueno, estamos en medio de la película ya. A ver, por una parte hay aspectos positivos que no hemos tenido en cuenta, que es que solo hemos considerado, bueno, esto es una simulación estática, no hemos considerado los loans, no sé si alguien se va a atrever a pedir loans con la tormenta de invierno que os voy a contar luego. Las structural reforms, se supone que esto es un invento para que actúe como zanahoria, es decir, más allá de los grants que recibimos como países, se está usando como la zanahoria para que los países hagan las reformas estructurales que son las que van a aportar puntos de crecimiento. Y el Banco de España estimó que viene más efecto positivo de las reformas estructurales que de los propios grants. Y ahí es donde puede haber la transformación. Pero eso no se puede medir. Pero reformarlas, porque tampoco está claro que estemos reformando las pensiones, bueno, todo en la dirección que... ¿Estamos haciendo reformas? Sí, pero no sé si en el calado y en la dirección de más crecimiento. No lo tengo claro, podríamos discutirlo. Bien, pero bueno, aquí hay elementos que podrían ser positivo. Pro negativo, estábamos ya recogiendo el paraguas de la tormenta del verano y llega la tormenta del invierno. No tengo que explicar los antecedentes, lógicamente todo lo más importante de este shock tiene que ver con las vidas humanas perdidas, etcétera. Yo me voy a centrar en la parte más cutre, digamos, del efecto económico en nuestros bolsillos. Por lo tanto, voy a hablar poco de Rusia y poco de Ucrania, voy a hablar de nosotros, es decir, vale. Pero, y por eso pido perdón, ¿no? Pero lo tenemos que hacer, tenemos esa responsabilidad. Y tampoco en abril tampoco decíamos que íbamos a predecir, íbamos a simular. Prácticamente no teníamos ni idea. El proyecto estaba casi cerrado y hubo una adenda del proyecto. Y dije, oye, no podemos cerrar este proyecto sin contar algo de lo que va a ocurrir. Y digo, bueno, pues
vamos a hacer algo en 2 meses. Pero en ese momento no sabíamos nada. Sabíamos muy poco. ¿Qué sabíamos? Bueno, sabíamos que Rusia y Ucrania eran dos economías. Ucrania ni siquiera está en las tablas input-output mundiales. No hay tabla input-output de Ucrania. Nos la tuvimos que inventar en 15 días. La de Rusia sí estaba. ¿Qué cifras nos daba? Rusia es el país más grande del mundo en términos de territorio. Innegable, el más grande. En población es grande, 146 millones de población, pero en términos de PIB, de densidad económica, pues más o menos España e Italia. Es un país medio. Es decir, bueno, medio. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que es un país súper estratégico. Es súper estratégico en lo que produce y es súper estratégico para Europa en lo que abastece. Y nos habíamos entregado, de alguna manera, en sus brazos durante los últimos 10-15 años, sobre todo por el lado alemán, y teníamos una dependencia enorme por el lado de petróleo, gas, y luego dependíamos todos los mercados y algunos de esos sectores estratégicos de transformación digital, etcétera, etcétera, dependen del níquel, dependen del paladio, dependen de las esponjas de titanio, dependen de los fertilizantes. Y luego Ucrania es una economía más de monocultivo, pero precisamente, o sea, es el gran proveedor de cereal del mundo. Pues eso, en ganadería. Bueno, una importante potencia, no solo en algunos de estos inputs energéticos o digamos, de industriales, sino también en el cereal. Bien, si había poca gente en la fiesta, lógicamente empezamos a decir, bueno, nosotros por ahora no vamos a intervenir porque esto sería incontrolable, pero vamos a empezar a hacer una guerra económica. Y vemos lo que sabíamos en abril, era el tercer paquete de medidas de la Unión Europea, que incluía la dimensión del comercio, la dimensión financiera, digamos, intervenciones quirúrgicas contra personas y familias y empresas concretas de Rusia. Y pusimos mucho énfasis en estrangular financieramente a Rusia, separarle del SWIFT, quitar los bancos, desenchufarlos del sistema financiero y bloquear los activos, o sea, desconectar su conexión con el sistema financiero internacional. Bien, luego veremos cómo ha evolucionado eso. Bien, eso es lo que vimos en abril. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues claro, lo que veíamos en abril era esto. Luego ha habido, ayer hablábamos que se está aprobando, ¿verdad, Nicola? El noveno paquete de medidas contra Rusia por el lado de la Unión Europea. Pero todos los países van uniéndose o no a determinadas sanciones. Lógicamente, en muchas de vuestras instituciones esto está afectando. Aquí hay un problema de compliance, es decir, ¿puedo o no exportar? ¿Puedo o no importar? ¿Puedo ir de viaje a tal? Oye, me contaba, bueno, mil anécdotas de esto que algunos dicen, oye, que todos mis helicópteros son rusos, me decía este verano uno, y estoy apagando incendios en España. Las piezas del helicóptero son rusas. A mí me hacen esto y nos incendiamos todos. Y pues, era piloto, pero o sea, hay cosas dramáticas que no puedes decir. Sanciones, no, pues no. Los helicópteros siguen siendo rusos. Bien, ¿qué hicimos? Hicimos una simulación de dos efectos. Uno del lado de la demanda, bueno, demanda-oferta, por el lado del trade, por el lado del comercio, y luego otro por el lado de los precios. Ahora los voy a explicar en detalle. El de precios genera un segundo efecto en consumo y la suma de ese efecto de trade y ese efecto de consumo genera un efecto total. Y como ese era un efecto de máximos, lo que hicimos fue plantear varios escenarios de cómo podía modularse temporalmente ese shock máximo temporal. Pensando a un año vista. Empezábamos en abril, pues ¿qué pasaría en abril del 2023? Esa era nuestra predicción, nuestra simulación. Bien, ¿qué era la simulación del efecto de comercio? Pues era el más sencillo que se nos podía ocurrir. No teníamos gran experiencia en guerras y dijimos, pues ¿qué pasa en una guerra? Pues que dejas de producir y dejas de consumir, dejas de vender y te dejan de comprar. Si además hay sanciones que se anunciaron en esa época como no os vamos a comprar nada y no os vamos a vender nada, pues dijimos, está claro. La situación máxima es se cortan todos los flujos
Vamos a hacer, lo más radical es que se cortan todos los flujos de Rusia y Ucrania, ¿vale? Es decir, nos creímos lo que nos dijeron en abril. Vale. ¿Cuál era el shock de precios? Pues dices, bueno, llevamos un mes de contienda, se han disparado todos los precios de las materias primas vinculadas a Rusia. Me acuerdo que Julián se puso ahí a trabajar con los indicadores micro de todos los commodities. Pues los metales habían subido un 18, el carbón 97, el petróleo un 30, la electricidad un 45 y los productos agrícolas un 32. Bueno, pues dijimos, esta subida del mes observada la mantenemos todo el año, ¿vale? Es decir, no bajan los precios en lo que quede de año. Vale, eso va a ser un cost push en la tabla input-output, que todos los precios de todo en todo el mundo va a encajar esa subida de coste de input. Es decir, ayer hablamos de lo del pass-through, aquí hay un pass-through absoluto. Todos los costes se trasladan a toda la cadena de valor y todos los países del mundo y a tu región o a tu sector te llega, dependiendo de tu dependencia directa o indirecta, con Rusia y sus sectores, ¿vale? Bien, con eso calculamos una subida del precio y ahora decimos, bueno, vamos a suponer que la gente no puede escapar de consumir estos productos que tienen una elasticidad, pues son muy rígidos, ¿vale? Yo no me puedo sustituir petróleo ruso si tengo un pipe que me viene y no tengo otro pipe que me venga de otro lado. Bien, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que hago es reduzco el consumo del resto de productos, ¿vale? Dada la renta que tenemos, si nos sube el precio de la energía, pues dejamos de irnos de vacaciones o dejamos de comprar pantalones, ¿vale? Un poco para que nos hagamos un poco la idea, ¿no? Es decir, la energía va a subir, vamos a gastarla, más dinero lo dedicamos ahí y reducimos lo demás. Bien, esto no es simulación, esto es dato. Esto es las tablas input-output. Ya tener esto no se tenía. O sea, no se tenía estos datos antes del proyecto. Es decir, cómo están vinculadas todas las regiones de Europa a Rusia por el lado de las exportaciones y por el lado de las importaciones. Desde el lado de las exportaciones, los países más próximos, principalmente, venden más a Rusia. Por eso tenemos más intensidad de verdes aquí. Pero Irlanda y Portugal tienen conexiones muy potentes con Rusia, ligadas al sector inmobiliario, ligadas al turismo, flujos de transporte de aéreos, ¿vale? O sea, y eso va a aparecer. Va a aparecer en la simulación y va a aparecer en la realidad. Y no era nada previsible antes de tener este dato. Las importaciones, todos dependemos de una manera más homogénea o más dispar, menos sesgada por la geografía, de la energía. Lógicamente hay más dependencia en estos países que tienen más conexiones de importación de Rusia que nosotros que tenemos menos dependencia, ¿vale? Bien, ahora entramos en las simulaciones. El trade effect. ¿Qué pasa si Rusia y Ucrania dejan de comerciar con el mundo entero? Bueno, pues los países más afectados son los que estaban más expuestos al comercio con Rusia y con Ucrania, ¿vale? Este sería lo que llamamos el gradiente del frío. O sea, la tormenta de invierno viene claramente de Siberia y arrasa así. Bueno, pues ¿dónde te toca? Pues como había una vinculación mayor, según la proximidad, con algunas excepciones en Irlanda, algunas excepciones en este caso en Portugal, pues el impacto viene por ahí. ¿Cuál es el efecto de la inflación? Pues ahí no es tan evidente, ¿no? Nos sorprendió cuando vimos este mapa, pero nos encajaban cosas. También hay un efecto de proximidad, pero también un efecto de peculiaridad. Nosotros lo asociábamos ahí al debate que teníamos de la peculiaridad peninsular en el ámbito energético. Es decir, aquí había un efecto precios que a otros no les afectaba tanto. Por ejemplo, a Francia no le afectaba tanto. Y a Alemania tampoco, inicialmente. Bien, cuando eso lo llevamos a consumo, la caída del GDP vía consumo por la subida de los precios nos generaba este dibujo que ya, digamos, estamos mezclando efecto inflación con efecto de consumo, ya teníamos más heterogeneidad espacial. Bien, cuando mezclamos trade con precios, lo que veíamos es pues una mezcla de esos dos efectos, el de comercio y el de precios, suponiendo que los dos eran los máximos. Y vemos esa exposición de Portugal, de Irlanda, los países de Suecia, Noruega, tal, y los países de este, ojo, y Alemania ya empieza a salir bastante potente en la afección, ¿vale? Y algunas regiones claves, París también.
Claro, conclusiones. Pues más o menos lo que os contamos en abril era, en nuestro peor escenario, esperamos que la economía, asumiendo las tasas positivas que teníamos porque estábamos rebotando de una caída en picado, que nos confundían un poco, porque teníamos previsiones del 4%, del 3%, pero era un efecto estadístico de la salida. Sobre esa cifra teníamos que restarle un menos 1,8 de esta tormenta de invierno. Menos 1,8 en caída del GDP, podrían ser casi 4 millones de empleos, podría costar esto, y 3 puntos adicionales de inflación. 3 puntos adicionales de inflación sobre la inflación que tenía la Unión Europea antes, en febrero de 2022. Vale, luego vimos, con esa modulación temporal del efecto, vimos que había otros escenarios un poco más tibios, o sea, más positivos, en el que la caída se quedaba en un menos 5, menos 0,5, menos 0,6, era casi 1 millón de trabajadores los que perdían empleo y el incremento de precios era un 1,3. Vale. Yo no sé en abril, por ejemplo en la Junta, cuando lo compartíamos esto, cómo os quedabais. Si decíais, ¡buah! Qué negativos estos, qué positivos, no lo sé. Yo tampoco lo sabía. No. Bien, un tema muy importante. Nos salía que el efecto trade era más potente que el efecto precios. Y los dos eran máximos. Y luego nos salía que en el efecto trade, el efecto más potente no era el efecto directo, la exposición que tenía cada región y cada economía a Rusia y Ucrania, sino era el batiburrillo que se generaba luego que nos iba a venir por los efectos indirectos. Y entonces ahí yo ya os pongo en la cabeza Alemania, ¿vale? Porque yo creo que nos va a dar claves, ¿no? Bien, también poníamos esto, y también creo que estando en Navarra, pues quería recuperarlo, ¿vale? Aquí cogemos la tormenta de verano, las regalías de los Next Generation, asumiendo que van a llegar y llegan, como si fuera todo en el tiempo T, y luego la tormenta de invierno. Y solo eso. Y nada más. Y lo sumamos, ¿vale? Entonces, y hacemos un ranking. Bueno, según esta simulación, Ceuta y Melilla, no me lo creo, pero bueno, Ceuta y Melilla tendría efectos positivos, porque van a recibir muchos fondos. Estoy cogiendo el damage restitution, es decir, el más pro cohesión, y por tanto, si eres más pobre, recibes muchos fondos, cosa que no me creo que vaya a pasar. Pero nos ponemos en esa situación. Vale, pues hacemos el ranking. Hay 3 comunidades autónomas que son las más dañadas. ¿Cuáles son? Ayer alguien decía, somos las más industriales. Estamos súper ligados a Alemania por el automóvil. Sigue sumando. Estamos muy vinculados al País Vasco y el País Vasco también es igualmente dependiente de bienes de equipo, de exportación. Bueno, pues Cataluña es también el gran exportador. Entonces, bueno, ¿por dónde nos va a venir el efecto más grande acumulado? Aquí vemos, el COVID tuvo un efecto muy negativo en estas regiones, también muy turísticas, muy dependientes de la movilidad. Los Next Generation que les tocaría, si el reparto es pro cohesión, va a ser grande, pero no va a cubrir ni siquiera los pies. La manta no le llega ni a las rodillas, le llega. Le cubre la mitad. Sumando, COVID y Next Generation se quedan con caídas del PIB de menos 4. ¿Vale? Si añadimos, esto es si partíamos de cero, ¿vale? O sea, esto es lo que ocurre después del shock. Si le añadimos la tormenta de invierno, no son especialmente dañados, pero es que estaban saliendo de un agujero problemático. Y llegarían, pues eso, a caídas del PIB del menos 5. Y dice, claro, cuando eso lo veíamos en abril, dices, Carlos, si están diciendo que vamos a crecer al 3. Nosotros mismos decíamos, ¿cuánto decíamos, Julián, que crecíamos? En torno al 3. ¿No? Vale, entonces, las conclusiones con las que acabábamos es, decía, Europa está en búsqueda de un nuevo estado estacionario, que es lo que decimos en macroeconomía, ¿no? Cuando sales de un desajuste, buscas un nuevo estado estacionario, pero el estado estacionario no es el de antes. Estamos todo el día comparándonos con el 2019, pero el 2019 no va a volver. Eso es lo primero que nos tenemos que decir, no va a volver. Por lo tanto, nos seguimos comparando, pero no va a volver. Y no sabemos cuál va a ser el nuevo estado estacionario, porque han cambiado muchas cosas estructurales. Está elevando la incertidumbre, todas las instituciones internacionales están cambiando las previsiones de crecimiento.
por resumir el mensaje, en el tema de la inflación nos hemos quedado cortos. No sé ayer cuál era la reflexión, pero se decía que la inflación era una cosa temporal. Y no solo no es temporal, sino que ha sido más fuerte y viene la política monetaria contractiva. Ha cambiado las reglas del juego. Tenemos ahora sobre la mesa una tensión más allá del de tensión típica de eficiencia y equidad. Aquí tenemos y cohesión. Aquí tenemos el de la seguridad. Y ese elemento cambia todo. O sea, no es lo mismo si tenemos que tener en cuenta el gasto que vamos a dedicar al ejército, a defender las fronteras, incluso a desligarnos de nuestros socios, que hemos llevado 10, 15 años en construir esas relaciones, ¿no? Tenemos ese gradiente del frío, de la tormenta de invierno, que también nos va a marcar, ¿no? Y digamos, esto va a meter, gasolina en los debates que ya teníamos complejos de la estrategia de autonomía europea y, digamos, la reflexión sobre la transición energética y el European Green Deal. Eso es a lo que dedicaremos la mesa esta tarde. Bien, ¿qué es lo que ha pasado desde lo que dijimos en abril? Claro, esto es un ex post análisis parcial, precario, un poco sobre la marcha, ¿vale? O sea, que en eso ya pido perdón. No solo lo pido yo, espero que lo pida también las instituciones. No hay dato regional europeo de la marcha del PIB, ni de la inflación, ni del desempleo. Es decir, estamos a ciegas completamente territorialmente. No sabemos qué está pasando, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? Ha sido comparar la simulación con la current situation, con la situación actual, en términos de país. Como nuestra simulación es agregable a país, vamos a centrarnos ahí. Vale, entonces aquí, este era el ranking de los efectos totales máximos de nuestra simulación, donde mezclamos el efecto de comercio con el de precios. Chipre, Lituania, Irlanda, Eslovenia, Noruega, Italia, Croacia. Las caídas máximas eran un poquito mayores del -6 y todos tenían efectos negativos, porque en una tabla input-output no hay un efecto de competencia. Todo arrastra en la dirección positiva o negativa según sea el shock. ¿Cuál es la realidad? Pues aquí, seguro que no lo he hecho de la manera más fina, lo he hecho rápidamente, pero cogí del GDP el tercer cuatrimestre cuando lo había. Eurostat no tiene, ni siquiera para todos los países tiene el tercer trimestre. Entonces, ahí donde veis este cuadrito, si no tengo el Q3, pongo el Q2, ¿vale? O sea, es una especie de mezcla de lo que sabemos de hoy y lo que sabemos del otro día, ¿vale? Y luego, como esto está calculado en tasas de variación preguerra, pues yo ahora voy a decir, bueno, pues voy a restar la tasa de crecimiento anual de ahora con la tasa de crecimiento anual que se preveía en el Q1. Y hago el ranking según eso. Sería el impacto negativo, cómo se han deteriorado los crecimientos económicos en la Unión Europea antes de la guerra con lo que sabemos hoy, según la situación de cada país. Bueno, pues tenemos que en Polonia estaríamos ya en caídas del PIB más grandes del -6, que básicamente coinciden bastante, no en Polonia, pero sí en Chipre, en las caídas máximas que preveíamos. En Polonia nos salía... ¿dónde está Polonia? Por aquí, por aquí. Poland, aquí. Nos salía un -2,5. Es decir, se ha doblado, más que doblado, el efecto. Y esto es dato real, ¿vale? Irlanda no lo esperábamos, pero lo habíamos simulado. Irlanda estaba aquí. Es decir, hay algo en Irlanda que vincula con Rusia que ninguno lo habríamos adivinado y se simuló y está ocurriendo. Portugal, aquí está. Lo mismo, no lo esperábamos, no sabíamos por qué, nadie hubiera intuido que los rusos se compran los apartamentos en el Algarve o algo así, pero aquí, desde luego, está pasando. Vale, cosas peculiares. Tenemos efectos positivos. Eso una tabla input-output nos lo recibe. Pero hay países que están activando sus mayores exportaciones de petróleo y de gas, como veremos ahora, a la Unión Europea en sustitución de Rusia. Y esos tienen efectos positivos. Van a ser ganadores de esta tormenta, entre comillas, ¿me entendéis? Ganadores de esta tormenta de invierno. Vale, en precios. El otro día le preguntaba a Julián, ¿has seguido actualizando los indicadores? Y yo, sí, los ha prestado y yo los comparto. Esto lo visteis ayer. A partir de la segunda fecha es abril.
¿vale? O sea que si os fijáis dónde estábamos aquí. La línea roja es la media de todo el periodo posguerra. Y esto es la evolución de los precios de wheat, corn, oil, tal. Bien, pues en general la situación ha sido un poco intermedia. Pero lo dramático es que en aquellos productos más estratégicos, que son los energéticos, el shock que preveíamos se ha quedado cortísimo. Es decir, ha seguido subiendo el petróleo, ha seguido subiendo el carbón y ha seguido subiendo el gas. Es decir, nuestras previsiones... Pero luego, por ejemplo, en el estaño, en el zinc, en el cobre o en el aluminio, ha habido un ajuste. Pero estos son estratégicos para algunas industrias, pero son menores en términos estratégicos para el conjunto de la Unión Europea. En media, nuestra simulación no fue excesiva. Es más, como veremos ahora, se quedó un poco corta. Bien, entonces, ¿cuál es lo que podemos ver con los datos de hoy? Este es el ranking de shock de inflación que nos dibujó la simulación, no la predicción, la simulación. En Bulgaria decías, 6 puntos y pico adicionales en Bulgaria. ¿Dónde vas? Que no, hombre, esta guerra en 3 meses se acaba. Pues he hecho lo mismo, he cogido el índice de precios al consumo que salió en septiembre, el último que hay, he calculado la diferencia entre la tasa de septiembre y la anual, la de septiembre y la de febrero, y esa es la barrita naranja, y ordeno. Entonces te sale cosas interesantes. Hungría, Bulgaria, pues por aquí está Bulgaria, ¿no? Bulgaria, tasas de 10, 12, 13, es decir, muy por encima de lo que simulamos. Y solo llevamos 6 meses del shock. Es decir, nos quedan todavía hasta abril de 2023, queda lo peor. España, es muy interesante, porque estamos todavía protestando la inflación. Y nuestra inflación no era de la guerra. Es decir, si tú calculas la diferencia entre la tasa de inflación en septiembre y la tasa de inflación en febrero, estás en la mejor situación de Europa. Es decir, nuestra inflación venía de antes, del COVID. Luego ha subido, pero luego se ha ajustado. En septiembre ya habíamos metido el topaje de la energía. Vale, o sea que también esto es muy interesante, ¿no? Vale, el mapa, bueno, pues haceros una idea. Este es el que simulábamos, este es el que estamos viendo. Seguimos viendo cosas raras que nadie hubiera previsto, Portugal, Irlanda, y vemos el gradiente del frío. Vale, entonces dijimos, no nos podemos quedar en la simulación que hicimos. Está claro que algo está pasando con el comercio. Y entonces, ¿qué hicimos en el verano? Pues hicimos 3 simulaciones alternativas. Hicimos una, totalmente lógicas, o sea, nos la pedía el cuerpo. La primera, vamos a suponer que solo la Unión Europea y Estados Unidos cancelan todo el comercio con Rusia. Pero Rusia se espabila y comercia con el resto del mundo. Hay una desviación de comercio. El segundo es, aquí hay mucho farol político. No te vas a pegar un tiro en el pie. Entonces, Estados Unidos y Europa van a cortar todo el comercio con Rusia, salvo el estratégico, que es la energía. Y Rusia va a comerciar todo o sea, no va a cortar su comercio con China, India, Turquía, etcétera, etcétera. Y el cuarto es el más, posiblemente, el que quiere Putin, lógicamente, que es todo lo que yo antes le compraba a la Unión Europea y a Rusia, y todo lo que les vendía, ahora se lo voy a intentar colocar a los chinos, a los indios, a los iraníes y a quien sea. Es decir, hay una desviación de mercado, no hay una destrucción de mercado. Simplemente lo que Rusia deja de comprar a unos se lo va a comprar a otros. Y vamos a asumir que eso es posible. Y nos basamos en el 2, es decir, también estamos cancelando la energía. Bien, entonces, por resumir, este es el ranking de los más afectados, regiones, y esta de los menos afectados. No veis mucho, luego pongo una de España, pero en general no os vais a seguir, las regiones españolas no se van a seguir, en general van a estar en el grupo de las menos afectadas de Europa, de la tormenta de invierno, ¿vale? Aún así, estamos hablando de shocks potentes. Lo que veis es que, en general, el shock más potente era el máximo que dibujábamos en abril, las bolitas azules, y la bolita naranja es la menos negativa. Y aquí supongo que os pasará lo mismo que me pasará a mí.
que dice, ¡ay, qué bien! Bueno, ¿de qué está? ¡Ay, qué bien qué! Como consumidor, tal, sé, ¡ay, qué bien que el impacto sea menor! Pero si es ¡ay, qué bien! Es que Rusia está evitando las sanciones, no se está cortando, no se está estrangulando la economía rusa, la guerra va a durar más y la estamos pagando nosotros. Y eso es lo que quiero reflexionar ahora. Bien, entonces, cuando cogemos este de aquí y lo llevamos a las regiones españolas, y luego he metido Île-de-France, por aquella la vecindad de hacerlo un poco más europeo, Bruselas, he metido también a Midi-Pyrénées y Aquitania, ¿vale? Pues, pensando que nos están viendo, imaginaros, ¿vale? Entonces, el impacto es interesante. Lo primero, casi todas van a tener variaciones muy pequeñas en los escenarios. ¿Por qué es eso? Pues yo pensaba, pues porque para nosotros los impactos vienen por el shock indirecto, no por nuestra exposición a Rusia. Y en el shock indirecto, si a Alemania le afecta, a nosotros nos va a afectar, sí o sí. Es decir, la variación es grande, sí, pero no viene por el comercio. La variación del escenario de comercio a nosotros no nos va a afectar especialmente, pero la de la inflación sí. Y el comercio indirecto con los países core, que van a no poder escapar, nos va a afectar, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis el ranking. Y esta foto es representativa, porque ahora os lo voy a intentar contar. Bien, ahí tenéis a Navarra y el resto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando con el comercio? ¿Ha sido realista que supusiéramos que no iba a haber comercio mundial? Pues vemos que hay de todo. Estos son datos de Bruegel, que está... A ver, a partir de aquí la presentación es intentar animaros a que descubráis indicadores que se han generado, igual que con el COVID, se generaron indicadores totalmente novedosos, revolucionarios, porque usan técnicas de machine learning, etcétera, y tienes indicadores de mucha frecuencia que tenemos que tener todos en nuestro dashboard para el seguimiento de la crisis, pues si no vamos a llegar tarde. Vamos a llegar con los datos de Eurostat, que va tarde. Bueno, el INE ni digo. Vale, entonces, septiembre. Entonces, con Bruegel llegamos a septiembre. ¿Qué nos dicen los datos oficiales reconstruidos? Porque Rusia ha cancelado sus estadísticas. Entonces, dices, por eso van a los datos de 34 países y por deducción sacan cuánto están comerciando con Rusia. Pues desde abril, el total de exportaciones de Rusia a esos países ha caído. Pero los minerales y fueles se resisten, se mantienen, ¿vale? Y el resto de productos caen más. En términos de las importaciones de Rusia, procedentes de los 34 países, hay una caída muy brusca, pero luego hay un repunte. Por país, importante aquí, los precios están disparándose, por lo tanto hay que diferenciar entre la caída del volumen de comercio y la compensación de la subida del precio, porque lo que os he mostrado antes es la factura de volumen de negocio, ¿no? Entonces aquí dices, la caída del volumen es muy grande, pero el repunte de los precios salva las cuentas de Rusia, que está encajando el mayor superávit por cuenta corriente de la historia. O sea, le está saliendo de cine en números. Bien. ¿Qué pasa con los productos que no son minerales? Esos sí se han desplomado. Es decir, aquí las importaciones de fuel, de oil, de gas europeos están manteniendo un superávit por cuenta corriente de Rusia. Pero están en retraída, ¿vale? Pero lleva tiempo. Vale, por países, interesante, estos son mineral fuels, o sea, energía, esta es la caída de todos. Inicialmente hubo un repunte de China, India, etcétera. Si esto fuera una película de Tom Clancy, seguro que aquí Estados Unidos le ha tirado de las orejas a China y a India y ha dicho, tíos, que me sale que estáis comprando a Rusia. A ver si te voy a cortar el grifo por otro lado. Y de repente vemos que empiezan a caer. Algo ha pasado ahí. Aquí, en los Other Than Minerals, lo que vemos es que Turquía, no sé también si está pactado, está haciendo como de amigo del... Si es amigo del malo o está haciendo de amigo del malo para negociar, pero luego se está llevando un trozo del pastel. Turquía no está cayendo su actividad económica y está haciendo un poco de puente de balón de oxígeno. Y por el lado de las importaciones, esto es muy interesante porque todas están subiendo. Todos los países, salvo la Unión Europea, han subido sus exportaciones a Rusia. Dato oficial de cada país, incluido Estados Unidos, Reino Unido. A mí que me lo expliquen. Vale, esto otro indicador muy interesante. Ayer decíamos, ¿cómo le contamos esto a nuestros
votantes, consumidores, taxpayers. ¿Cómo les explicamos que que no estamos mandando gente a la frontera y a pegarse, pero que si queremos realmente usar las sanciones económicas para acabar la guerra, tenemos que tomarnos esto en serio? Pues esta web ha creado un contador al minuto, si os colocáis, está diciendo en cada minuto que pasa, ellos traquean los barcos que salen con petróleo y les dan valor. Y te están diciendo cada minuto cuánto estamos financiando la guerra, en términos de oil, fuel, gas, y esto es un contador diario de la Unión Europea y el resto del mundo. Y luego siguen trabajando sobre esa idea, que es muy importante para mandar ese mensaje, para poder justificar que no hemos cortado el comercio con ellos y que seguramente lo tenemos que hacer, o no. España está aquí, este es el ranking de compradores de la energía rusa. A ver. Otro indicador diario, súper interesante, porque aquí vas viendo una tendencia a la baja. Estos serían los Daily Payments Amounts by Fuel Type, por parte de la Unión Europea. Y aquí perdón, eso era el total, y aquí lo tenéis desglosado. Claramente la Unión Europea está bajando, está cumpliendo las sanciones. ¿El ritmo es lento? Sí. Hay una parte de esa que es porque la Unión Europea lo ha hecho y otra es porque Putin nos lo ha aplicado. Está usando también la misma palanca. Otro indicador súper interesante, que lo produce el Kiel Institute for the World Economy. Es decir, como todo el canal de transmisión está muy concentrado en 4 o 5 productos que vienen por 2 vías, barco y pipeline, lo que tenemos que tener es un indicador diario de qué pasa con los puertos. Entonces dice, bueno, tiene un indicador de logística basado en el movimiento de los camiones en tiempo real, de los barcos en tiempo real, y entonces te está poniendo el foco en San Petersburgo, Vladivostok, Novorossiysk, que no sé cómo se diría, Tomás, y Odessa. Bien, pues aquí dice que Odessa se ha desplomado, desaparece. Esto seguramente sea la excepción del cereal. Pero hay otros que están subiendo. Este azul está subiendo. Es decir, Rusia está mandando petróleo por barco y gas por barco, creciente, a alguien. Anécdota. Gibraltar está poniendo como destino Others. Y dentro de Others, Gibraltar es uno de ellos. Está en el report de Bruegel, no lo digo yo, para fomentar aquí tortas. Gibraltar. Estos son los conductos estudiados que utiliza Rusia para abastecer, en este caso, petróleo. Claro, lógicamente salimos en la foto, Bilbao sale, Cartagena sale, pero sale Rotterdam, sale otros puertos, que son las vías de entrada naturales del petróleo. Estas serían las evoluciones máximas, perdón, las del 2021 y las del 2022. Pues las del 2022 están por encima del 2021. Y esto es toneladas, aquí no hay efecto precio. Esto es millions of tons. ¿Vale? Y esto es hasta la semana 50. Es decir, no estoy hablando de abril, estoy hablando de noviembre, octubre. No lo estoy diciendo yo, esto es de Bruegel, ¿vale? Claro, este gráfico también es muy interesante. Las importaciones de natural gas ruso hasta el 15 de noviembre, hasta antes de ayer. Aquí tenéis el mínimo histórico, que son los puntitos grises, el máximo histórico. Veis que en el 2021 nos estuvimos moviendo en torno al mínimo histórico y en el 2022 claramente se ve que en gas estamos bajando. Pero no es porque la Unión Europea haya prohibido comprar gas, sino porque Putin ha cortado el suministro de gas a la Unión Europea. Son ellos los que nos están castigando. A la vez, la historia de Noruega y Suecia que os contaba antes, Noruega está creciendo, está yendo a máximos en el abastecimiento de Europa. Y el LNG está disparado. Es decir, aquí está el abastecimiento vía Estados Unidos, Argelia, bueno, Tajikistán me parece que también, es decir, las otras fuentes de abastecimiento. Este mapa también me parecía súper interesante, lo tenemos que tener un poco encima de la mesa estos meses, que es los tubos. ¿Qué parte nos llega por tubo? El Nord Stream se ha derrumbado, lo hemos desconectado, ha explotado. El Ukrainian Transit, que era otra conexión, también se ha puesto a cero. La vía que va por Poland y Yamal, si no me equivoco, Tomás, Putin la ha cortado.
¿Qué está pasando con el Turkistán? Es decir, Turquía nuevamente por encima de los máximos. ¿Vale? ¿Qué está pasando con el gas licuado y con digamos, la acumulación de gas, que está llegando al máximo histórico? Es decir, ¿estamos preparados para el invierno? Sí, a través de una distribución diferente de los aprovisionamientos. Bien, ¿qué está pasando con las finanzas? No soy un experto, esto es un fogonazo que viene del Banco Internacional de Settlements y lo que nos viene a contar en un foco que hace sobre Rusia es que está cayendo la financiación a Rusia, pero China, aquí están los syndicate loans by bank nationality, China le está dando el pulmón de oxígeno financiero a la retirada de todos los otros países. Aún así, en la reflexión que se está haciendo es Rusia ha sido súper lista en la gestión de los bloqueos financieros. Y le ha salido súper bien. Lo ha hecho muy bien con el tema del rublo. El rublo cayó, pero ya está repuntando y le está dando réditos. Lo ha hecho muy bien y, por tanto, ese arma que se pensaba que era definitiva no está funcionando. Bien, conclusión. Future Research. Pues claro, dices, bueno, pues está claro que lo que previsimos... En algunas cosas hemos fallado. El efecto trade no ha sido tan rápido en los primeros 6 meses. Hay un acuerdo europeo de cortar el suministro a partir de diciembre y nos han dicho que cortemos todos un 15% del consumo. Es decir, que por una cosa de demanda o por una cuestión de oferta, lo que queda por ahora es lo que va a hacer que la simulación que hicimos en los escenarios alternativos de cortar el suministro de energía va a ocurrir. Es decir, que y si ya en 6 meses ya estamos más o menos en el escenario negativo de máximos que teníamos, pues creo que no nos hemos quedado cortos en el de trade. Pero es que en el de precios nos hemos quedado cortos. Y no hemos añadido el giro de tuerca de la política monetaria. Y tampoco la estamos, según mi opinión, no la estamos sabiendo explicar, porque estamos subvencionando. Bueno, me callo. Pero, entonces, ¿qué creo que deberíamos meter aquí para seguir simulando esto? Pues entiendo que, por una parte, la desviación de comercio, como China, India, Turquía están compensando el golpe. Eso es bueno porque amortigua el efecto negativo que no nos gusta tener, pero a la vez alarga la guerra y las sanciones le quita fuerza. También el tema de la desviación de comercio, porque no hemos metido el efecto positivo en Estados Unidos, en Noruega y en Suecia. Lo podríamos meter. Es tiempo, ¿no? Sí. Y meter el tema de los tipos de interés y todo el debate de energía, que lo trataremos esta tarde. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta brevemente. Supongo que si no hay muchas cosas que saldrán luego en la mesa redonda. Es probable, pero bueno, si alguien quiere sí, formular una pregunta. Yo no sé, Julián, si con lo que dijisteis ayer querías añadir algo, porque tampoco hemos tenido mucho tiempo, hemos ido un poco rápido. Y por tanto, a lo mejor de algunos de los mensajes que yo he dicho no coincide totalmente con... El mensaje está perfectamente alineado con lo que estuvimos comentando ayer, y seguro que además ahora dentro de un rato Jorge viene a remachar bien el asunto. Bueno, claro, aquí no por hemos toda metido... la parte de la vía financiera. Sí. Siento que no estamos prediciendo hoy, estamos simulando, pero tal. Pero bueno, lo que estamos dibujando es un poco como el día de hoy. Nubarrones, lluvia. Esperemos que podamos contar, digamos, noticias mejores en mayo y en estos meses, ¿no? Pero es lo que hay. Gracias. Pues muchas gracias.